Hola, bendiciones, bienvenidos a la Masterclass. Quiero felicitarle a usted que está hoy aquí pendiente de esta transmisión, de este video que edificará su vida. Gracias por haberse unido, por haber generado la expectativa de lo que Dios quiere hablarle a través del maestro invitado para esta primera sesión, el pastor Ricardo Ruiz. Pastor, bienvenido. Willy, Dios lo bendiga. Gracias por invitarme a esta Masterclass. Bueno, gracias a usted por atender a esta invitación y a cada uno de los pastores, líderes, hermanos, amigos que están allí detrás de las pantallas de la virtualidad y que están conectados con la expectativa de lo que Dios quiere hablarles en este momento. También queremos que usted escuche por un momento el saludo de nuestro pastor misionero José Satirio dos Santos, y él también va a dar una bienvenida para su vida. Hola, qué bueno saber que ya estás aquí y eres parte de nuestro equipo en la Masterclass. Así que lo que queremos dar bienvenida a todos y felicitarlos por la decisión tomada, el interés y por supuesto para que saque el mejor provecho. Recuerden que nuestra actividad es comunicación y en este caso, ¿por qué tenemos mente dispersa? Yo quiero pedir a todos que presten lo máximo de atención, enfóquense en la palabra que se va a recibir, en los métodos que se le va a entregar, para que usted sea lo más efectivo posible. Estamos hablando más de una vez que el 71% de las personas convertidas y aún miembros con más tiempo en la iglesia está siendo atendido por personas y obreros que tienen muy buena voluntad, pero que no están preparados. Yo creo que llegó la hora de que salgamos de esta condición negativa y pasemos a lo positivo. Es decir, que podamos ser mucho más efectivos, mucho más eficaz en lo que hacemos. La iglesia está creciendo, la obra del Señor avanza y se multiplica. Nuevas oportunidades de abrir nuevos proyectos, de tener nuevas acciones en cualquier lugar de Colombia y fuera de él. ¿Cómo hacerlo si no tenemos gente capacitada? Por eso yo creo que Dios nos está dando una oportunidad de oro y usted la está aprovechando. Así que una vez más, gracias por estar presente, enfóquese, no desperdicie, tome notas, si posible grave, porque vamos a necesitar de este material. Los tiempos han llegado para que nosotros podamos ser excelentes. Y antes de iniciar con nuestra Masterclass del día de hoy, Pastor Ricardo, quiero contarle a la audiencia que está conectada que tengo un obsequio para regalar. Una Biblia. Una Biblia de liderazgo de Maxwell. ¿Qué tal le parece este obsequio? Una Biblia de estudio maravillosa que puede potenciar las capacidades del liderazgo en cada una de las personas. Entonces, la invitación es para que esté hasta el final, reciba toda la instrucción de los maestros invitados, pero también si quiere ganársela, si quiere que esa Biblia sea suya, espere hasta el final las indicaciones. Iniciemos entonces, pastor. Estamos entonces ya listos, preparados, con la mejor disposición. Allí cada amigo, cada hermano está con sus cuadernos para tomar los apuntes de todo este contenido interesante que van a tener. Y recuerde, usted va a tener las memorias de la presentación de lo que vamos a estar tratando en esta Masterclass. Y démosle entonces la bienvenida al pastor Ricardo con la temática de cómo predicar eficazmente. Bueno, un saludo para todos. De verdad que estos espacios de capacitación deben ser para nosotros unos espacios de enriquecimiento personal, de crecimiento y de trascendencia. Yo quiero preguntarle a Willy, ya que vamos a empezar en esta Masterclass, para usted, por ejemplo, ¿cuál es el reto más grande cuando tiene que predicar? Bueno, el reto más grande que a modo personal es saber qué Dios quiere hablar a través de la vida, pues en el caso de mi vida, a aquella auditorio que está pronto para escuchar la palabra y cómo decirlo correctamente, ¿no? O sea, cómo encontrar las palabras adecuadas, la manera, la forma, cómo manejar también el escenario del público. Bueno, son muchas cosas. Eso es lo interesante cuando nosotros entramos a pensar qué es predicar. Cuando nosotros decimos voy a predicar, nosotros pensamos en el auditorio y en lo que yo tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Pero ¿qué tal si nosotros en esta Masterclass empezamos a
cuestionarnos a nosotros mismos si nosotros tenemos claro qué es lo que Dios quiere que nosotros digamos. Y es muy importante lo que usted decía. Cuando nosotros hablamos de predicación, estamos hablando de la pronunciación de algo, ¿sí? Cuando nosotros estamos predicando, nosotros tenemos un mensaje que dar, pero atrás de la predicación tenemos unos elementos muy, muy importantes. Yo quiero pedirle que usted esté conectado a todo lo que Dios quiere hablarnos, en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios quiso salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Ahora, yo quiero más o menos contarle una historia. Un hombre salió de su casa e iba rumbo a su trabajo. Y en ese caminar hacia su trabajo, empezó a sentir que algo lo estaba atrayendo. Él iba caminando normal y cuando estaba en un momento X de su camino a su trabajo, de repente le aparece un obstáculo en el camino, le aparece algo que lo detiene. Y de ese obstáculo en el camino suena o resuena una voz. ¿Qué pensaría usted, Willy, si usted va para su trabajo y de repente en el camino se le atraviesa una gran luz que no lo deja seguir conduciendo y alguien le pregunta algo a usted? ¿Cuál sería su reacción? Bueno, primero la pregunta, ¿quién es esa persona, no? Exactamente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y segundo, pues, ¿qué quiere decirme? ¿Cuál es el mensaje que me tiene que dar? Ahora, esa persona, al ver esa luz que lo rodea y lo detiene en el camino, escucha una voz que le dice: ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué estás en contra de mí? Era un día normal de trabajo y se convirtió en un encuentro con alguien que le está haciendo un reclamo. ¿Por qué te metes conmigo? Entonces él le responde: ¿quién eres, Señor? Y entonces él le responde: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y ahí se desata obviamente todo un mensaje que el Señor quería darle a ese hombre. Ya creo que en su mente se construyó la imagen de a quién estoy yo haciendo referencia, de quién estoy hablando. Estoy hablando de un hombre que va a cambiar el mundo y va a tocar continentes y va a fundar iglesias, pero lo va a hacer todo a través de una sola cosa, a través de la predicación. Y por eso piense por un momento, cuando usted va a predicar acerca de qué o acerca de quién. La predicación, según lo que nosotros entendemos en el primer libro, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Mire, pensémoslo de esta manera. Usted tiene un mensaje poderoso que cambia vidas. Y ese mensaje poderoso que cambia vidas debe llegar a un grupo enorme de personas que están en una condición. Descúbralo ahí en el texto. Vuelva a mirar el versículo 18. El mensaje, que es lo que nosotros predicamos. ¿En qué se basa la predicación eficaz? En tener un mensaje. Y yo quiero pues que en este instante, en esta masterclass, usted se haga preguntas y usted se pregunte a usted mismo: cuando yo voy a transmitir un mensaje, ¿tengo claro de quién estoy hablando? Porque el contenido, el qué, ahí dice el texto, el contenido es una locura. Y yo quiero pensar que cuando el Señor dice que el mensaje de la cruz es una locura, es porque es increíble. Y el término increíble puede tener dos maneras de verlo. Usted lo puede ver desde la perspectiva de que no se puede creer, de que es algo muy complicado de creer, pero también lo puede ver desde la perspectiva que es algo muy poderoso. Entonces, para usted, Willy, el mensaje de la cruz es una locura. Quiere decir que si usted lo cree, usted es un loco. ¿Cierto? Sí. Y si usted es un loco, quiere decir que usted está pensando diferente, está actuando diferente y no se está adaptando a las normas de una sociedad. ¿Qué quiere decir que nosotros predicamos una locura? Pero es una locura para las personas que se pierden. Y ahora viene el público. ¿A quién está dirigido el mensaje?
El mensaje está dirigido a las personas que están perdidas, que necesitan volver a tener comunión con Dios, que necesitan volver a encontrarse con Dios, que necesitan conocerlo. Ahora, note que hay dos públicos en este pasaje. Un grupo de personas que está perdido y otro grupo de personas que están salvos. Ahí dice el texto, para los que se pierden, en cambio, es decir, de lo contrario, en la concordancia, cuando usted va mirando quiénes son los que se salvan, usted puede buscar en la concordancia, ¿qué es la salvación? ¿Quiénes son los que se salvan? Y ahí Pablo dice, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Entonces, aquí hay dos puntos importantísimos sobre la predicación. La predicación es un elemento que Dios nos dio a nosotros los creyentes para poder hablar de algo que cambia la vida. Yo quisiera preguntarle a Willy, que es aquí mi compañero de Masterclass hoy, ¿cómo cambió, pero en pocas palabras, cómo cambió el mensaje de su vida? O sea, ¿en qué realmente usted siente que el mensaje cambió su vida? Bueno, primero porque trae una conciencia de pecado, ¿sí? En el caso personal trajo una conciencia de la condición de pecado. Segundo, pues la conciencia del perdón que Dios traía a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y tercero, la proyección, ¿no? Lo nuevo que había en Dios para mi vida y que hasta el día de hoy pues puedo disfrutar y puedo ver una realidad ya en la familia y todo lo demás. Mira, una pregunta tan sencilla de un mensaje que cambia nuestra vida y empiezan a aparecer toda una serie de elementos que son importantes para el ser humano. Pregúntese usted cuando está preparando su mensaje para transmitírselo a un grupo de personas, ¿en qué va a aportar ese mensaje para el cambio de vida de esa persona? Acá Willy nos acaba de decir, hay conciencia de que estamos alejados de Dios por el pecado, hay una condición interior que debe cambiar, un mejoramiento en las relaciones con la familia, un crecimiento en todas las áreas del ser humano. Eso se llama trascendencia. La predicación, Willy, y todos los que están en este momento en esta masterclass, tiene un elemento importantísimo, que es el nivel de trascendencia que nosotros alcanzamos dentro de nosotros. El mensaje trasciende nuestro mundo interior y nos cambia por dentro. Trasciende al mundo exterior, a las personas que nos rodean, a todos ustedes que nos están viendo y que están mirando qué es lo que nosotros queremos aprender para predicar, porque trasciende a las personas que nos rodean. Pero no se queda solamente entre mi cambio y el cambio de las personas que nos rodean, sino que empieza a trascender en los tiempos. Este mensaje que les estoy compartiendo como la introducción a esta masterclass, resulta que viene de casi 2000 años atrás y todavía sigue siendo vigente, todavía sigue siendo poderoso. Y yo quiero que usted piense en que la predicación no es algo temporal, la predicación es algo atemporal. Por eso, coloque en su mente estas dos personas, una persona salva y una persona no salva. Para la persona no salva, la predicación es una locura. Es decir, es difícil de creer. Es complicado creer eso de que yo me voy a salvar por creer en la historia de un hombre de 30 a 33 años que murió en una cruz. ¿Quién puede creer que eso es verdad? Es casi imposible creerlo. Pero cuando la persona lo recibe con fe y el mensaje trasciende a su interior, la persona dice, yo creo en él. Y entonces pasa a ser del grupo de los salvos. Ahora, la predicación, ya usted más o menos está viendo que tiene un objeto. El objeto son las personas no salvas. Está direccionado a atraer a muchas personas hacia Jesucristo. Hay que voltear a mirar a la cruz. La cruz es algo que para el ser humano común y corriente es increíble, no lo pueden creer, pero para el ser humano que ya creyó es poder de Dios. Y ahí entonces donde viene esta invitación de Pablo a un joven, y yo espero que esta masterclass la esté disfrutando usted, no importa la edad que tenga, pero quiero enfocarme en la juventud, pues que es actualmente como el nicho de la población que más está siendo atacada por diferentes tipos de relativismos. Y la juventud, pues obviamente necesita tener un encargo claro de lo que Dios quiere que hagamos. Miremos lo que dice Pablo
a Timoteo, que era un joven que estaba creciendo para pastorear. Segundo a Timoteo 4:2 dice el texto, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima, con paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Qué es lo hermoso de predicar la palabra, Willy? El contenido que tiene. Es un solo versículo, 2, ¿sí? Versículo 2, pero tiene un encomio, tiene una orden, tiene un consejo, ¿sí? Predica. Pero, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que debe predicar? La palabra, ¿cierto? Entonces, no predicamos nuestras ideas, no predicamos nuestras opiniones, no predicamos nuestras convicciones alejadas de Dios, ¿sí? Predicamos la palabra. Y cuando usted siente que Dios le dice, predica la palabra, ¿de quién es la palabra? Según ese texto, Will. ¿De quién es la palabra? Pues es la misma palabra de Dios, ¿no? Exacto. Es la voz de Dios ahí. Es la voz de Dios. Predica la palabra incluye que yo sé qué es lo que Dios quiere que la gente sepa. Entonces el predicador es un mediador de la comunicación. El predicador es alguien que tiene una conversación con Dios, tiene una relación con Dios, tiene intimidad con Dios, tiene secreto con Dios. Bueno, hay muchas metáforas en la Biblia para referirse a cómo nos relacionamos con Dios. Secreto, lugar secreto, aposento alto, corazón, mente, reflexión, meditación. Hay muchas maneras en la Biblia de ver cómo nosotros nos comunicamos con Dios. A través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través de la vigilia, a través del ayuno. Bueno, hay un sinfín de maneras de comunicarse con Dios. Pero cuando nos enfocamos en la predicación, según este texto, dice predica la palabra. Por lo tanto, este libro que nosotros llamamos la palabra, la Biblia, tiene un contenido excepcional. Son 66 libros. Así que tiene suficiente material que habla de lo que Dios quiere para el ser humano para que usted pueda sumergirse. Un gran pensador dijo, lo que yo sé es una gota y lo que yo ignoro es el océano. Lo que nosotros sabemos de Dios a través de este bendito libro que es la palabra es una gota y lo que hay acá adentro que ignoramos es el océano. Así que ¿cuánto tiempo nosotros debemos dedicarle a hablar con Dios a través de la palabra? Predica la palabra. Y ahora vienen unas acciones que van acompañados del acto de predicar. Persiste en predicar. La predicación no es una situación de un solo día, no es un solo momento. La predicación, como lo vamos a ver ahorita, porque usted tiene que tratar de estar hasta el final para que pueda ver la globalidad de lo que significa predicar eficazmente, es que no es un acto de invitación. Predicar no es que a mí me dicen, por favor, venga y predique. No, eso hace parte de un escenario en donde la gente está preparada para escuchar esa predicación. Pero ¿sabe qué significa? Persiste en hacerlo. Significa que usted debe todo el tiempo tener una palabra de Dios. Todo el tiempo usted tiene que tener un mensaje de Dios para las personas. ¿En dónde? En el lugar donde usted se encuentre, caminando con una persona, asistiendo a una cita médica, sentado en el transporte público. Es decir, usted tiene demasiados escenarios en donde predicar la palabra y persistir en predicar la palabra. ¿Cómo se predica? Se predica de manera corrigiendo, reprendiendo, animando y no dejando de enseñar. Entonces, mire esos elementos tan interesantes. ¿Qué debo hacer yo? Debo predicar. ¿Qué debo predicar? Es el contenido, la palabra. No tengo que predicar lo que yo me imagino, lo que yo creo. Predique la palabra. Pero, ¿a quién se lo debo predicar? A personas que necesitan ser corregidas, a personas que necesitan ser reprendidas, a personas que necesitan ser animadas, y yo debo colocarle un plus, que es la paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia, Willy? Aprendiendo. De 1 a 10. 7.
7. ¿Cómo estamos de paciencia? ¿Qué tan difícil es tener paciencia, desarrollarla? Y mucho más para dejar que la paciencia nos lleve a crecer en la predicación. Porque Pablo dice, sin dejar de enseñar. Entonces, ¿cuándo debo predicar? Sea o no sea el momento, ¿sí? Ahora, hay unas cosas bien interesantes en la predicación. Una de estos dos pasajes con los cuales empezamos. Una, la locura de la predicación con la persistencia en la predicación. Si usted se apasiona por predicar, siempre va a tener un mensaje y siempre va a tener deseo de hacerlo, siempre. Eso es algo que es constante en la vida de nosotros. Ahora, hay 3 palabritas que en la Biblia nos muestran qué es predicar. Predicar es hablar, predicar es proclamar, predicar es enseñar. ¿Por qué predicar es hablar? Y ahí pues nos basamos en el texto griego, es decir, en la forma como se escribió la Biblia en griego, y es el término laleo, que es como hablar, conversar, mantener siempre como un diálogo. Hay algunos ejemplos, mire, en Mateo 5:2 se dice que Jesús laleo, o sea que Jesús hablaba, ¿sí? Hablaba, Mateo 5:2, Jesús hablaba con las personas enseñándoles a las multitudes. Querigma, predicar, proclamar. ¿Qué significa querizo? Proclamar. Es mantenerse en alto, siempre hablando lo que debe hablar. Esto indica que nosotros, cuando hacemos la predicación, cuando tenemos este querigma, nosotros simplemente proclamamos de cosas maravillosas. ¿Saben que cuando nosotros predicamos estamos hablando cosas eternas en el momento temporal? Cuando nosotros estamos predicando, estamos proclamando cosas que no son de nuestro tiempo, son atemporales, pero las traemos a nuestro tiempo y cambian la vida de las personas. Cambia todo lo que la persona es. Y didascalía, que es el tercer término, que es enseñar. La enseñanza está relacionada con el contenido de lo que se enseña. Entonces, si usted quiere crecer en su nivel de predicación, aprenda constantemente cómo conversar con las personas sobre la palabra de Dios. Hable la palabra. Aprenda cómo proclama cosas eternas en tiempos difíciles. Por ejemplo, como estamos viviendo en este momento, tiempos complicados, de tantas cosas convulsas, de tantas cosas difíciles, ahora es donde usted tiene que tener un mensaje que cambie los tiempos. Hable, que es laleo, proclame, que es querizo, y enseñe, que es didascalía. La predicación, queridos amigos y amigas, la predicación no es tanto el arte de hablar meramente, sino también el arte de persuadir. Es decir, la predicación tiene que ver con la manera en que yo logro tocar su corazón para persuadirlo a algo. ¿Qué tengo que hacer para poder predicar? ¿Qué tengo que hacer para poder persuadir? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo lo invito a usted a cenar, ¿sí? Y a usted le gusta la comida, yo no lo tengo que persuadir, ¿cierto? Yo solo lo tengo que invitar. Pero si yo quiero que Willy haga algo que no le gusta, yo tengo que buscar la manera de persuadirlo. Siempre piense que cuando va a predicar es porque usted va a través de un mensaje divino a persuadir el corazón de la persona. ¿Cómo debe ser su mensaje? Su mensaje debe ser teocéntrico, es decir, tiene que estar basado solo en Dios. Es un mensaje de Dios. Debe ser cristocéntrico, debe revelar a Cristo a las personas. Debe ser sobre todo bibliocéntrico, debe estar contenido de la palabra de Dios y debe ser pentecostal. Tal vez el término pentecostal es el más complejo de entender porque hablo de Dios, revelo a Cristo a través del mensaje de Dios y lo saco de la Biblia, lo extraigo de la Biblia. Pero ¿por qué debe ser pentecostal nuestra predicación? Porque tiene que estar acompañado de la unción del Espíritu Santo, tiene que estar acompañado de señales, tiene que estar acompañado de poder, porque el Evangelio es eso. Piense, cuando usted conoció a Jesús, ¿qué tanto usted ha experimentado el poder de Dios? ¿Algún testimonio, algún milagro se le puede venir a la mente? A mí se me vienen muchas cosas maravillosas a la mente. Un milagro, Willy, que usted diga,
Dios acompañó una predicación de una manifestación maravillosa? Bueno, en algún momento cuando yo estuve predicando, Dios dio una palabra a una mamá para con un hijo, y este hijo fue restaurado, y luego con el tiempo la mamá se me acerca y me cuenta y dice, gracias por esa palabra. Y yo le dije, pues no, no fui yo, sino que pues la palabra era como la propicia para el escenario que estaba viviendo esta mujer, ¿no? Y uno simplemente como mensajero pues siente satisfacción de haber sido instrumento útil, ¿no? Entonces, lo pentecostal tiene que ver con la capacidad que usted le reconoce a Dios de hacer cosas sobrenaturales, maravillosas, exponencialmente sorprendentes de lo que puede pasar en una predicación. Cuando usted esté haciendo su mensaje, usted esté preparando lo que va a decir, piense que tiene que hablar de Dios lo mejor de lo mejor. Piense que tiene que revelar a Cristo en ese mensaje. La gente tiene que conocer a Cristo a través de lo que nosotros hablamos. Piense que tiene que ser basado en la Biblia y sobre todo, crea que Dios va a hacer cosas maravillosas, milagros, señales, prodigios, maravillas, sanidades de enfermedades, que la gente dice no, esta enfermedad ya es de muerte, el Señor la vuelve un milagro de vida, una crisis, una quiebra económica, Dios la convierte en una oportunidad de abundancia y de prosperidad, una separación familiar, Dios la convierte en una restauración familiar. Ese es el poder de la locura de la predicación. Pero otro elemento interesante es que lo que nosotros predicamos siempre está inmerso dentro de un concepto que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el momento en el que nosotros abrimos el escenario de que el reino se manifieste en las personas. 3 ejemplos básicos. Juan el Bautista, por ejemplo en Mateo 3:2, salió a predicar el reino de Dios y dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Luego Jesús también predica el evangelio y Jesús predica del reino de los cielos. Jesús dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Cuando Jesús sale a predicar el evangelio, Jesús dice también, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y más adelante Jesús dice, desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Tener el reino de Dios entre nosotros es tener todas las posibilidades de ver la gloria de Dios. Y en Hechos de los apóstoles, que son los seguidores de Jesús, los enviados de Jesús, también proclamaban con valentía el reino de Dios. Enseñaban acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlos. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un mensaje claro, cuando nosotros tenemos mucho que hablar de Dios, revelamos a Jesucristo, sabemos de lo que dice la Biblia y le añadimos el poder del Espíritu Santo, su predicación será acompañada del reino de Dios. Ahora, ¿cómo prepara usted un sermón? Y esto obviamente lo vamos a ir desarrollando cada uno de los momentos del taller de predicación eficaz que vamos a estar desarrollando, al cual usted cuando participe de este taller se va a dar cuenta de todas las herramientas maravillosas que tiene para nosotros la predicación del evangelio. Pero 4 pasos sencillos para que usted empiece a hacer sus mensajes. Primero, métase con Dios, ore y ore y ore y ore hasta que la peña brote agua, hasta que usted vea la gloria de Dios, hasta que usted escuche la gloria de Dios. Métase profundamente en la oración. Estudie la Biblia, estúdiela para conocer su contexto, para que usted entienda de qué trata la Biblia, luego reflexione sobre lo que la Biblia le dice y luego siga orando. Entonces, empiece con oración, termine con oración. La primera parte de la oración es para que usted capture el mensaje de Dios. Luego estudie el mensaje en la palabra, conózcala profundamente, reflexione sobre cómo eso para este tiempo es poderoso y transformador y luego siga orando para que Dios le dé su poder y su unción. La persuasión, que es el siguiente elemento que debemos tener en cuenta en la predicación, es el arte de decirle a las personas una verdad que les va a cambiar la vida. Hay una frase interesante sobre la persuasión. La persuasión es un arte. El arte de la persuasión consiste tanto en agradar como en convencer. Agradar y convencer. Entonces, la
la retórica, la oratoria y la elocuencia van de la mano con la homilética, que es el arte de preparar sermones. ¿Por qué? Porque con la forma como usted lo diga, le llega al corazón de las personas. Los adornos que utiliza en su comunicación le hablan a la mente y le hablan al corazón. 3 cosas elementales usted necesita conocer para que su retórica dentro de la construcción del mensaje sea efectiva, tocando el corazón de las personas, es decir, agradándolas y convenciéndolas. La lógica, la ética y la emoción. Otro diría la lógica, la ética y la estética. Es decir, la manera en la que armo los argumentos, la que estructuro los argumentos, la forma en la que nosotros vivimos esos argumentos y la forma en que nosotros causamos impresión en los demás. Haga estos 3 pasos en su vida. Primero, piense en lo que cree, piense cómo vive lo que cree y piense qué piensan los demás de cómo usted vive lo que cree. Y se va a dar cuenta que tiene mucha razón la retórica en nuestra vida. El logos tiene que ver con lo que sabemos. El ethos tiene que ver con lo que hacemos de lo que sabemos o con lo que sabemos. Y el pathos tiene que ver con lo que causamos en los demás con aquello que sabemos. Predique 3 elementos, es decir, enfóquese en esto. Predique la palabra, predique la vida con su vida y predique a la vida de las personas. Si usted se enfoca en esto, predique la palabra, su contenido. Predique con la vida, con lo que usted vive de ese contenido. Y predique a la vida de las personas. Un ejemplo de ello, hace poco tiempo hubo un escándalo de una influencer que se mostraba de alguna manera muy especial en su alimentación. Entonces, todos sus seguidores eran personas que querían alimentarse como ella. Pero de repente, otro influencer le mostró a su auditorio, a sus seguidores, que ella no hacía lo que decía en sus transmisiones, en sus cosas. ¿Y qué pasó? Perdió todos los seguidores. Porque ella decía alimentarse de una manera, pero realmente se alimentaba de otra. Y todos sus seguidores empezaron a caer. ¿Por qué? Porque lo que ella hablaba no lo hacía. Por lo tanto, los demás perdieron la emoción de estar al lado de ella. A nosotros nos puede pasar lo mismo, Willy. La coherencia, ¿no? Coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Y lo que ¿no? creemos. Bien, y uno de los últimos puntos que vamos a hablar durante todo el taller es cómo comunicamos entonces eso. Comunicamos a un auditorio específico, el grupo bíblico, el grupo familiar, la reunión con los compañeros de trabajo. Bueno, hay muchos escenarios en los que nosotros predicamos. Identifique las necesidades de esas personas, conozca su auditorio, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, lo primero que hacemos es conocer cómo aprenden las personas. Estilos de aprendizaje se llama en pedagogía. ¿Cómo aprende usted? Escuchándome, o viéndome, Visual. o moviéndose. Por ejemplo, ahorita usted aquí acompañándome en esta masterclass está oyendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si usted es kinestésico, si a usted le gusta estarse moviendo, entonces usted va a decir, ¿a qué hora va a terminar? ¿Cierto? Porque usted quiere moverse. Entonces, si usted tiene en su auditorio personas que prestan mucha atención porque se quedan así, wow, usted los captura hablándoles, contándoles historias, pero a otra persona le gusta ver y usted solo habla y habla y habla, no, entonces acompañe eso con visual, imágenes, ¿no? ponga un cartel, coloque en el televisor de la casa una imagen bonita y con eso capture la atención del visual y de vez en cuando hágalos moverse, porque algunos necesitan movimiento. Entonces conozca al auditorio, conozca a las personas que le va a hablar. ¿Para qué? Para que les hable directamente a la forma como ellos aprenden. Predique entonces, mire, cree imágenes mentales, así como tratamos al principio de mirar a este hombre que iba al trabajo y se le apareció una luz y usted ya sabe que estaba hablando de Pablo. Hable verdades profundas, verdades centrales de la Biblia. Utilice el entorno de las personas así como hizo Jesús. Jesús, por ejemplo, predicó parábolas, pero las parábolas, ¿a quién se las predicó? Las parábolas se las predicó a personas que vivían en el campo y vivían en el mar.
Entonces las parábolas hablan sobre el sembrador, sobre el trigo y la cizaña, habla, por ejemplo, sobre la semilla de mostaza, habla sobre la red, porque eran personas que vivían entre el campo y el lago, en la pesca. Háblele a la condición de las personas. Bueno, yo creo que entonces estos 4 elementos nos van a ayudar a que nosotros entendamos qué es una predicación eficaz. Revise el contenido, revise la comunicación, revise la retórica y revise la forma como se comunica con las personas. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Pastor, alguna de las preguntas que la gente se ha planteado es ¿cómo sería entonces ahora, en lo aprendido, usar un bosquejo ya establecido? O sea, ¿qué ventaja tiene o cuál sería, no lo llamemos desventaja, sino cuál sería entonces la otra manera de ver cuando ya, por ejemplo, los líderes de grupos bíblicos reciben un bosquejo que le direcciona ya unos parámetros para la exposición del texto? Bueno, yo pienso que nos dan una ayuda cuando tenemos ya un esquema bosquejado y tenemos un contenido más o menos ya desarrollado. ¿Qué debemos hacer? Utilizar los 4 pasos que hablamos hace un momento. Ore para que Dios le permita capturar su mensaje en eso que ya está estructurado. Ore bastante, métase con Dios. Luego estudie el texto, estúdielo profundamente, trate de comprender el contenido para que pueda incorporarlo a su saber, incorporarlo a su ser. Luego piense en cómo ese mensaje lo va a hablar a las personas, cómo se los va a comunicar, conociendo a las personas que va a tener al frente, y luego siga orando para que Dios le dé unción. Yo pienso que si las personas toman la estructura de ese bosquejo, analiza el contexto del pasaje, analiza la exposición del texto, analiza la aplicación a la vida de las personas y luego lo incorpora a su vida, va a lograr transmitir esa emoción. O sea, no lo va a hacer como leído, sino lo va a hacer como vivido. Se va a apropiar del tema. Hay que vivirlo. Entonces, prediquemos a la vida de las personas desde la vida nuestra, la vida de Dios. Sí, señor. Algo también ahí interesante en lo que le escuchaba al pastor es cómo asumir, ¿no? Asumir esa responsabilidad que tenemos delante de las personas de tener la coherencia. Pastor, yo siempre lo digo y bueno, acá también lo repito. Creo que la gente, aun cuando no es cristiana, aun cuando no hace parte de una congregación y nos escucha hablar, ellos evalúan, ¿no? Evalúan el cómo lo expresamos y el qué decimos en ese ámbito de coherencia, ¿no? Como que siempre está ese ojo clínico, digo yo, mirando si lo que este hombre dice es lo que vive, ¿no? Sí. Es lo mismo cuando nos paramos en grupo bíblico, en algún lugar a hablar, no es necesariamente un altar, pero que contamos un versículo y un testimonio y aprovechamos un escenario para dar una palabra, la gente está evaluándonos. ¿Qué opina acerca de eso? Una vez yo llegué a una empresa a presentar una propuesta y cuando llegué el vigilante estaba dormido y yo le toqué a la puerta varias veces y ni siquiera escuchaba. Entonces cuando ya vi que no reaccionó, pues yo encontré por dónde entrar y yo entré, ¿sí? Y entonces cuando pasé a la gerencia y presenté el proyecto me dijeron ¿cómo hizo para entrar? Y yo le dije, es que el vigilante de ustedes vigila mucho, estaba dormido. Y decía, ¿cómo así? Y para eso le pagamos, para que vigile. Entonces el vigilante tenía que cumplir con lo que debía hacer, estar despierto. En todos los escenarios, a nosotros se nos va a exigir que vivamos lo que nosotros creemos. Y es uno de los retos más grandes que tenemos, ser coherentes, como usted dice, entre lo que creemos, lo que hablamos y lo que practicamos. Ok, bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo, por estos 4 puntos tan interesantes. Usted que está allí en la transmisión, usted que está allí conectado, le invito a que por un instante, como dice el pastor, se coloque de pie si es necesario, tome allí su café, tome allí, se hidrate de alguna manera y se prepare entonces ahora para lo que sigue, la intervención del pastor invitado también, el pastor Jairo Vázquez. Pastor Ricardo, háblenos un poquito acerca del pastor Jairo
Bueno, una introducción acerca de él. mi amigo Jairo Vázquez es un pastor a quien yo pues admiro mucho, es pastor en Armenia, fue director del seminario bíblico allá en Armenia y es un gran apasionado por la predicación y de verdad que Pastor Jairo, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros porque esta masterclass sé que se va a nutrir mucho también de esos aportes de qué es lo que nosotros debemos predicar. Entonces, Pastor Jairo, bienvenido. El auditorio es suyo y estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos a través de su vida y estamos atentos para tomar nota. Bienvenido, Pastor Jairo. Bendiciones, un saludo especial para el Pastor Ricardo y el Pastor Willy allá en esta hora y a cada uno de los que está conectados en este tiempo de Masterclass. Es un privilegio poder acompañarlos. Mi nombre es Jairo Alberto Vázquez, soy pastor en la ciudad de Armenia y sirvo al Señor en el Distrito Occidente a través de la dirección del Eje de Educación. También tuve el privilegio de dirigir el seminario bíblico en la sede armenia por 14 años y actualmente hago parte como facilitador nacional del ministerio Lanham Predicación. Y Dios me ha permitido crecer en la predicación expositiva y quiero compartir con ustedes algo de lo que ha sido fundamental en mi vida como predicador y sé que le puede servir en su tarea de predicación. Como mencionaba el pastor Ricardo, los pilares de la predicación expositiva son la fidelidad, la relevancia y la claridad. La Biblia dice que nosotros debemos predicar. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. ¿Cómo ser fieles, relevantes y claros con el mensaje cristocéntrico hoy en día? ¿Cómo poder ser relevantes a un mundo cambiante, a un mundo que continuamente está dando cambios en su vida, en la área social, en la forma de pensar y de entender el mundo? ¿Cómo ser claros y cómo tomar las personas y captar la atención de ellas con nuestro mensaje de una forma tan clara que se enganchen en un mundo que cada vez está compitiendo por tomar la atención de los espectadores? Hay por lo menos 3 pilares que ya mencionamos. El primero es la fidelidad. La fidelidad es esa área en la predicación que se enfoca a profundizar en la Biblia. Precisamente la fidelidad le da a la predicación profundidad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando lo hacemos de una manera seria y responsable, cuando aprendemos a encontrarnos con Dios en nuestros devocionales, a profundizar en los contextos, en el texto, nos permite la palabra de Dios profundizar en ella. Por lo tanto, nuestra predicación va a ser fiel, va a ser una predicación profunda que tiene raíces en la Biblia. Es importante hoy en día ser fieles al texto bíblico y profundizar a la hora de predicar, porque si no somos fieles, si nuestro mensaje no está enraizado en las verdades bíblicas, no habrá mucha diferencia entre los motivadores personales, entre aquellos que dan cápsulas para la vida desconectadas de Dios, pero que las personas las toman. Nosotros, como cristianos, sabemos que la tarea del predicador es ser fiel a la palabra porque la palabra transforma las vidas. La ley es perfecta que convierte el alma. Por lo tanto, es muy importante que ustedes articulen en su predicación el contexto histórico y cultural que, por ejemplo, se les entrega a ustedes en las predicaciones a través del Proyecto Felipe. Allí, en esta parte donde aparece el contexto cultural, el contexto histórico, no pueden dejar de pasar por alto, de obviar esa parte del sermón, porque esa parte le va a dar profundidad y le va a permitir a los oyentes comprender la palabra. Recuerde, la fidelidad nos permite conectar a las personas con Dios a través de su palabra y mostrarles que las verdades de Dios tienen raíz en la eterna verdad de Dios. Una predicación que no sea fiel no va a ser profunda, por lo tanto, no va a transformar el corazón.
Si lo que enseñamos no está fundamentado en la palabra de Dios, no van a haber cambios trascendentales de raíz y de fondo en las personas. Por eso es importante que nuestra predicación tenga contexto y que hagamos énfasis en esos contextos que se nos plantean en los sermones que se entregan para compartir. Pero otro aspecto importante en la predicación es la relevancia, como mencionaba el pastor Ricardo. La relevancia le da pertinencia a la predicación. La fidelidad le da profundidad, pero la relevancia le da pertinencia. Es decir, el oyente se siente identificado con la historia bíblica y encuentra que la verdad que está allí es vigente. Esta quizás es una de las tareas más desafiantes para el predicador. Cuando el predicador debe conectar la verdad bíblica con la realidad de su auditorio o sus oyentes. Para esto necesitamos ser relevantes, construir unos puentes que nos ayuden a conectar las personas. Para eso hay unas preguntas de aplicación. Hay unas aplicaciones en el bosquejo que a ustedes se les entrega también en el proyecto Felipe y que se les modela para que ustedes puedan conectar a las personas. El desafío del predicador relevante que es pertinente es poder conectar la totalidad del mensaje. La totalidad del mensaje es enseñar toda la palabra de Dios, como Pablo lo dijo. Pablo no dejó de lado la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. Y nosotros, para ser relevantes, necesitamos enseñarle todo el consejo de Dios a las personas. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos principios eternos, verdades eternas que cambian las vidas y que son aplicables allá y acá. Por eso es fundamental que todo el consejo sea enseñado. Todo el mensaje de la palabra de Dios debe ser enseñado. Pero no solamente todo el mensaje, también es necesario que nosotros enseñemos a toda la persona, a todo el ser, a la totalidad de la persona. Entender que la persona tiene en su alma sus emociones, sentimientos, su corazón, sus pasiones, su mente. Y que cuando predicamos de manera pertinente estamos apuntando a las emociones, a las pasiones, al corazón, a la mente, a la totalidad del ser de la persona. Este es un desafío, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Debemos conocer los oyentes, qué piensan, qué sienten, cómo perciben el mundo en que ellos están, cómo comprenden ellos la realidad en lo que están viviendo y enfrentando. Cómo poder llegar a ser relevantes, hablando todo el mensaje a toda la persona, a la totalidad del ser. El corazón tiene facultades y nosotros como predicadores debemos conocer esas facultades del corazón. Por eso también en el sermón, en el bosquejo, en la predicación que se entrega a través de Proyecto Felipe, se está integrando unas preguntas de aplicación. Y es importante, querido hermano, que las hagamos, que interactuemos con las personas para que ellas puedan comprender cómo aplicar la palabra. No podemos pensar que la persona va a aplicar la palabra de forma automática. No podemos dejar que ellos hagan las aplicaciones, sino que nosotros debemos ayudarles a encontrar conexiones entre sus vidas y la palabra de Dios. Cómo ellos pueden aplicar la palabra, cómo ellos pueden ser hombres y mujeres que aplican la palabra de manera precisa y pertinente. Esto lo logramos a través de la relevancia que nos da la pertinencia para aplicar la palabra. ¿Cómo? Siendo habilidosos y pidiendo la compañía, en especial la asistencia del Espíritu Santo, para que cuando hagamos esas preguntas, para cuando hagamos las aplicaciones, las personas sean tocadas por el Espíritu Santo y vean cómo la palabra de Dios se vuelve hoy pertinente y ellos pueden aplicarla a no solamente las facultades de su corazón y a su vida integral como ser,
sino que también no solo el mensaje totalmente se aplica a la totalidad de la persona, sino a la totalidad de la vida. El desafío nuestro no solamente es enseñar a predicar a los oyentes para que apliquen la palabra en sus corazones y que ellos puedan aplicar la palabra y aprender a ser adoradores, que apliquen la palabra de Dios al culto y sean muy buenos adorando y alabando a Dios domingo tras domingo. No solamente esto, que es importante, sino a la totalidad de la vida, entre lo sagrado y lo secular. Que la palabra de Dios se aplique en el ámbito espiritual, en el culto, también es muy importante, pero que la palabra de Dios trascienda al colegio, a la universidad, a la casa, a la industria, a la empresa, al trabajo. Que la totalidad del mensaje, a la totalidad del ser, se refleje en la totalidad de la vida. Que el mensaje se pueda aplicar allá donde hay personas que necesitan ver hombres y mujeres que aplican la palabra de Dios en lo diario y lo cotidiano. Esto es importante, aplicar las preguntas que hacemos en los sermones. Es fundamental no obviar esa parte del sermón que me permite conectar con la realidad del lunes, martes, miércoles, en lo cotidiano del diario vivir. Porque no predicamos solo para que hayan creyentes que sean muy buenos el domingo levantando las manos, que es fundamental, y orando, que es fundamental, sino que también debemos predicar para que los cristianos vivan la palabra día a día, en lo cotidiano de las diferentes áreas de la vida. Por eso nos volvemos relevantes y pertinentes cuando predicamos todo el mensaje a la totalidad del ser, a la totalidad de la vida. Debemos pensar entonces la palabra de Dios para el ser humano, para las facultades del ser, del corazón, y que esto lo pueda aplicar en lo cotidiano. Así lograremos ser predicadores relevantes, y para eso podemos usar de las aplicaciones contextuales. Ustedes pueden aprender a hacer uso de esto a través de una serie que se va a compartir y que el pastor Ricardo les va a estar hablando de ella. Cómo a través de este taller diplomado de predicación expositiva, ustedes van a poder aplicar la palabra de una manera muy concreta y pertinente al mundo y a las personas en el contexto donde ellas están. Pero el tercer pilar es la claridad. La claridad le da a la predicación precisión. Entonces recordemos, la fidelidad le da profundidad, la relevancia le da pertinencia, la claridad le da precisión. Apuntamos objetivos claros al predicar, somos precisos por la claridad. Menos muchas veces es más. No por lo mucho que digamos nos van a entender, sino cómo lo decimos. ¿Cómo lo digo para que no lo olviden? ¿De qué manera se los menciono para que no pase un día y ya hayan olvidado lo que oyeron? Para eso necesitamos ser claros. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la habilidad, la creatividad, la imaginación de comunicar el mensaje de una manera clara para que ellos puedan saber lo que Dios quiere hacer. Podemos ser muy fieles, podemos hablar mucho del mensaje contextual, podemos hablar del contexto histórico, cultural, geográfico, de los aspectos del texto y la historia allá. Podemos incluso conectar, ser muy buenos para conectar el texto con las personas, pero posiblemente nos quedamos en la claridad, en la forma de expresarlo, de colocarle los ejemplos, de ilustrarles, de contarles historias bíblicas de una manera que ellos puedan entenderla. Muchas veces divagamos en el sermón o en la predicación, damos vueltas de un lado a otro tratando de pensar cómo lo decimos, cómo hago, cómo lo menciono. Pero la Escritura ha de ser enseñada de forma clara y el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero también
Es un desafío de parte nuestra prepararnos para hacerlo mejor, y a través de este taller diplomado que el pastor Ricardo va a estar compartiendo, vamos a poder crecer en la claridad, tener herramientas básicas de comunicación, sobre todo hoy, cuando necesitamos tomar la atención de las personas. Antes los publicistas hablaban de 60 segundos, luego hablaron de 30. Pero hoy 5 segundos son suficientes para captar la atención, y si en 5 segundos se capta la atención, logramos comunicar. Estamos compitiendo en el sentido de la comunicación por captar la atención de los oyentes. Tenemos la bendición de contar con el Espíritu Santo, pero si nosotros no somos claros, si no comunicamos con claridad, si hacemos confuso lo claro del Evangelio, no estamos siendo precisos en nuestra predicación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mencionar? ¿Cómo decir? ¿Cómo presentar la predicación de forma clara? Esto lo podemos aprender si seguimos creciendo en este hábito y disciplina de la predicación. Esto vamos a poder crecer en estas disciplinas de la fidelidad, la relevancia y la claridad a través de lo que el pastor Ricardo nos va a compartir en los próximos días. Muchas gracias por estar conectados, por estar atentos a lo que sigue. Recuerden que hay más en esta masterclass. Por favor, sigan conectados, porque el pastor Ricardo y el pastor Willy a continuación van a mencionarnos más acerca de cómo podemos crecer en el hábito y la disciplina de la predicación bíblica. Dios los bendiga. Y no se me vaya a ir todavía. Espéreme. Quiero darle algunas informaciones para concluir, para cerrar y para que usted tenga claro a qué queremos apuntar con esta masterclass. Escúcheme, esto que usted acabó de recibir el día de hoy solamente es el principio de lo que tenemos. Mire, tenemos más para darles, tenemos más para contarles. Tenemos un curso completo en el cual usted puede aprender a predicar eficazmente. Es decir, el curso se llama Predicación Eficaz. ¿Y qué quiero con esto? Que usted el día de hoy aprendió, conoció los fundamentos, pero hay más detalles, hay más ejemplos, hay más contenido que nuestros maestros tienen para compartirle, para que usted sea formado, para que mejore y también para que seamos excelentes en lo que hacemos. Entonces, permítanos dar continuidad a este proceso, ¿sí? Permítanos darle más información. Sé que hay gente que tiene pasión por hablar de Cristo a otros, pero a veces nos hace falta las estrategias, las formas, los métodos para hacerlo correctamente y eficazmente, que eso fue lo que usted y yo aprendimos el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la invitación? Mire, para que usted no se conforme con lo que aprendió el día de hoy, sino que pueda avanzar. Y el día de hoy, solo por hoy, viernes 5 de abril, a partir de ahorita que terminemos la transmisión, hasta la medianoche del viernes, estamos dando una promoción, un bono de inicio. Si usted se inscribe ahorita al terminar la transmisión, entra a planfelipeintegral.com y sigue los pasos allí en la página que le va a salir. Usted va a obtener por la inscripción del día de hoy y hacer allí su proceso completo de inscripción, puede entonces tener un bono de inicio, el cual va a tener 3 cursos por el valor de uno. Por el aporte que usted va a hacer por un curso, hoy le vamos a dar 3 cursos. ¿Cuáles son? El primero entonces sería el de la predicación eficaz, pero ojo, este iniciará el 30 de abril. Es decir, usted se inscribe hoy y va a tener acceso a su correo, van a llegar las credenciales, el usuario y todo lo demás, la explicación de cómo acceder, pero el 30 de abril ya estará habilitado. Pero, ojo, siga allí conmigo. El segundo curso que queremos darle como obsequio es, los que conocen, el Plan Felipe se ha renovado y hay una nueva cartilla que se llama Consolidación y Discipulado para una Nueva Vida. ¿Qué es esto? Es una cartilla que se unificó la consolidación y el discipulado 1, que antes se trabajaban en 2 cartillas, ahora es una sola, pero esto tiene una pedagogía diferente y es necesario que usted la conozca. Entonces, si usted se inscribe el día de hoy y hace el proceso completo de inscripción y el aporte que allí en la plataforma le va a aparecer, entonces usted va a poder tener por el precio de uno
va a tener acceso a los 3 cursos. El segundo curso, entonces, es el de consolidación y discipulado para una nueva vida. Y el tercer curso es el de Escuela de Maestros de Discipulado 2. ¿Qué es este curso? A ver, rápidamente se lo explico. El curso de Discipulado 2, de Escuela de Maestros de Discipulado 2, es herramientas pedagógicas para cómo hacer un discipulado 2 con excelencia. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que usted se inscriba el día de hoy y mire, va a tener acceso a los 3 cursos. Ya si usted lo hace mañana, pasado mañana y antes del 30 de abril, pues entonces solamente podrá adquirir un curso y ya independiente cada curso. Entonces, la invitación es para que aproveche el día de hoy y no se conforme con lo que recibió el día de hoy. Lo que recibió el día de hoy es valiosísimo, importante y necesario que lo pongamos en práctica en su grupo bíblico. No olvide etiquetarnos si tomó fotos, si tomó capturas, si tiene algo que quiera comentarnos en nuestras redes sociales, déjenos su comentario. Y ahorita más adelante voy a explicar cómo el funcionamiento, la metodología del sorteo de la Biblia, que sé que todos están esperando hasta el final. Entonces recuerde, el propósito del curso que estamos ofreciendo de predicación eficaz es un curso completo en donde aproximadamente en 8 sesiones, videos pregrabados, se va a estar dando la enseñanza al full, completo, ¿sí? Allí va a estar paso a paso bien explicado, bien detallado. Usted va a tener un material para descargar, para imprimir también a los que les gusta leer en papel y lo puede hacer allí en la plataforma. Si usted se inscribe, al correo le va a llegar las credenciales de cómo accesar a la plataforma y cómo hacer parte de nuestra academia del Plan Felipe Integral. Entonces, no se conforme con lo que recibió el día de hoy, haga parte de este curso Predicación Eficaz y aproveche la promoción del día de hoy. Esa es la invitación. Gracias una vez más al pastor Jairo, al pastor Ricardo, por la disposición del tiempo que se tomaron para el día de hoy bendecirnos con estas enseñanzas magistrales y a nuestro pastor José Satirio por la confianza. Ahora, también quiero decirles que la dinámica del sorteo, que todos están allí esperando, el sorteo de la Biblia, ¿verdad? Que todos están allí ansiosos por que expliquemos cómo va a funcionar el sorteo de la Biblia. El sorteo de la Biblia solamente va a ir por Instagram, por la red social Instagram. Entonces, si usted aún no nos sigue, hágalo en este momento. Busque en Instagram Plan Felipe Integral .oficial. Usted va a ver allí nuestro loguito y le da a seguir. Va a encontrar la publicación entonces donde está la Biblia, que es la Biblia de liderazgo de Maxwell, y le va a dar me gusta a esta fotico, a dar el corazoncito allí en Instagram. Y además de esto, escúcheme, va a hacer un comentario, allí abajo va a dejar su comentario en la publicación de la Biblia con los puntos más importantes de los cuales usted tomó nota el día de hoy. Recuerda que el pastor Satirio nos dijo que era necesario que tomáramos nota, apuntes allí de esta clase y escríbanos allí cuál es. Diga, a mí me impactó más esto, me gustó más esto, me encantó más esto. Y el sorteo, entonces, se va a estar realizando por la misma plataforma de Instagram y va a quedar allí como un like. En la misma aplicación se va a generar el sorteo y usted va a conocer allí al ganador. En este momento no le puedo decir quién es el ganador porque no lo hemos hecho. Al terminar esta transmisión, entonces pasamos a Instagram y allí estaremos haciendo el sorteo. Entonces recuerde, ¿cuáles son los requisitos? Antes de que usted se me desconecte, primero, asistir a la masterclass. Usted ya estuvo en toda la masterclass, tomó nota, tomó apuntes de lo que le pareció más interesante de cada contenido por los dos expositores. Segundo, síganos en Instagram como @Plan Felipe Integral Oficial y dele me gusta a la publicación de la Biblia. Usted la va a ver allí, la Biblia blanca con letras azules. Y cuarto, va a ser el comentario con lo que más le llamó la atención, con esos puntos que llamaron su atención en las dos clases, ¿sí? O las dos o una. Pero la idea es que usted nos deje allí saber, diga, me gustó esto fue lo que más edificó mi vida. Y por último, recordemos que este sorteo de esta Biblia solamente está válido para nuestra amada gente de Colombia, ¿sí? Ya los de otros países, pues nos queda un poco difícil o distante hacerles llegar la Biblia en físico. Entonces, muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por la confianza
Y recuerde, este contenido se va a estar compartiendo posterior allí por YouTube también, por Facebook, para que puedan otras personas también tenerlo, pero ya no habrá sorteo, solo el sorteo es por el día de hoy. Gracias, Dios me les bendiga, a usted pastor, a usted líder, a usted hermano, persona que está allí conectado. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y para que podamos seguir siendo esos predicadores eficaces, que lo hacemos con excelencia día a día. Muchísimas gracias, les habló el pastor Willy Duarte. Dios me los bendiga, gracias por estar conectado, gracias por los comentarios que usted nos está dejando allí en YouTube, y les espero ahorita por Instagram. Vámonos entonces al culminar. Vamos entonces a unos 10 minuticos de diferencia, estaremos haciendo la logística para iniciar el sorteo de la Biblia. Ojo, si usted quiere estar en el sorteo de la Biblia, recuerde los pasos que ya expliqué y no desaproveche esa oportunidad. Esa Biblia puede ser suya. Dios me los bendiga. Chao, chao, bendiciones.